Muy queridos hijos, las bellísimas lecturas de hoy para mí son incómodas. Tratan sobre dinero y tratan, ¿cómo no?, de las obligaciones que ustedes como fieles tienen con respecto a la Iglesia. Y a riesgo de ser mal entendido y peor interpretado, no puedo dejar de enseñar lo que dicen las lecturas de hoy. Y además no solo son ustedes físicamente los que siguen, sino también los que están siguiendo por internet a la enseñanza de San Juan de Dios. Recordamos que el libro del Eclesiástico, el Siráside, de donde está tomado la primera lectura, en concreto del capítulo 35, versos del 1 al 15, son textos que servían para enseñar, como que si fueran textos de escuela a lo que existía en aquel entonces, y servían para educar a la clase dirigente, a los que iban a gobernar en todo el cercano oriente: Egipto, Israel, Siria, Líbano, Mesopotamia incluso. Y toca en este punto las responsabilidades económicas del feligrés para con Dios. Y lo primero que nos dice, vamos a seguir el texto, es que algunas veces, olvidándonos que la actitud más profunda del feligrés es ser fiel al Señor, es decir, cumplir sus mandamientos, pensamos que al Señor lo podemos sobornar o actuamos por apariencias sin hacer lo que es esencial. Lo esencial es intentar vivir el amor de Dios. Es lo esencial. Tratar de vivir esta relación de amor con Dios. Pero cuando yo vivo una relación de amor, espontáneamente las personas que están cerca de mí de alguna forma sacan beneficio. Es muy difícil, déjenme decir, que una muchacha que está recibiendo al novio en la visita que se hace, en ese momento se pelee con alguien, quedaría mal con el novio, quedaría mal. Recuerden, mujeres, aunque miren, por ahora en este momento son la minoría, 2 contra 3 de los presentes, que cuando iba a llegar al novio no solo se arreglaban ustedes, sino el lugar de la visita bien arregladito, que no se vieran chunches, todas esas cositas. Y el novio, cuando iba a visitar a la novia, no solo se arreglaba bien, no solo se echaba un poquito de colonia, un solo poquito de perfume, sino que se bañaba bien. No solo era disimular el sajino, por decirlo así. Pues bien, algunas veces nosotros en la práctica queremos disimular el sajino. Soy injusto, trato mal o le pago mal, exploto a las personas que me ayudan en el trabajo y pienso que voy a quedar bien con llevar una limosna al Señor. ¿Qué sentido tiene? Estoy viviendo una situación de pecado continuado. Pienso, por ejemplo, el que está viviendo como marido y mujer sin el sacramento, la bendición del sacramento del matrimonio, peor aún si son divorciados, vueltos a casar, o si uno de ellos es casado por la iglesia con otra persona. Estoy viviendo un adulterio público. ¿Cómo voy a agradar al Señor? Si lo que le agrada al Señor es que el templo viviente de la Santísima Trinidad, que son nuestras propias personas, nuestro cuerpo, esté bien. ¿Cómo voy a engañar que voy a engalanar el templo y que le voy a poner no sé cuántas flores, no sé cuántas, si el templo privilegiado del Señor, que es mi propia persona, no lo he limpiado? Padres que miren, en 2 días
el jueves en Nicaragua celebramos el Día de la Madre. Y no es malo, pues, pero ya las casas comerciales han comenzado desde hace rato que cómprele a crédito fácil, que sin intereses, no intereses y todas esas cositas para que le agrade a la mamá. ¿Qué quisiera la mamá? No solo para el 30 de mayo. Quisiera por lo menos que esa semana su hijo, su hija, no solo se portara bien, no solo estuviera llevando una vida arreglada, sino que le recordara de vez en cuando, te quiero, y le diera un beso. Pero a algunos viene el Día de la Madre y de regalo le dejan un cerro, volcanes de ropa sucia para que mi mamá la lave. O le deja todo desarreglado para que mi mamá lo ordene. No es así el demostrar el amor a la mami. ¿Y qué más quisiera la mami? Que si el hijo anda por malos caminos, por lo menos esa semana hiciera el esfuerzo por comportarse bien. ¿Qué va a querer una mamá si tiene un hijo alcohólico? Que por lo menos durante toda la semana, 7 días antes, 7 días después del Día de la Madre, no se emborrache y no ande por ahí. Lo agradecería más que cualquier regalo, por caro que fuese. Pues algo similar, pero más alto, es el Señor. ¿Cómo le vamos a agradar al Señor si decimos que le vamos a hacer una ofrenda y el dinero con que lo compramos o el dinero que pensamos dar está manchado de injusticia, de explotación o de sangre? ¿Cómo es que le voy a ofrecer yo un sacrificio al Señor cuando hay obligaciones que tendría que hacer, obligaciones que no las quiero cumplir? Algo así como que aquel que se alistara una muda muy bien lavada, muy bien planchada, y no se bañara, y aunque se echara galones de perfume encima, por dentro no se ha bañado, por dentro está el sajino y se siente. Esto es lo que dice en la primera parte de esta lectura. Dicho con toda claridad, y si alguno no lo entiende en la homilía, que me lo pregunte después. La ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley, al que vive en gracia de Dios. El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias en mismo hecho de cumplir los mandamientos, es decir, de vivir el amor de Dios. El que hace favores al prójimo ofrenda el mejor trigo, el que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza. Algunas veces, y no porque estemos en León y que tengan fama de ultrapinche, no crean que es el único país que tiene una población que, merecida o no merecida, le dan fama de ultrapinche. En España, por ejemplo, se dice de los catalanes y se dice de los aragoneses, entre otras cosas. ¿Cómo voy a agradar al Señor si no me porto como gente con las personas que están cerca de mí, a lo mejor con el vecino? ¿Con qué sentido voy a decir, aquí tengo este dinerito que lo voy a ir a dar de limosna al templo para no sé qué, y me encuentro a alguien que anda muerto de hambre o que anda desnudo? ¿Con qué sentido no le ayudo? Porque esto es para el Señor y no se lo puedo dar a alguien. Si el otro, me repito, es el templo viviente de la Trinidad de Dios, y si recordamos a Mateo 25, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo, porque... ¿Y cuánta sería más provechoso para mi propia persona? Si sé que alguien está enfermo, sigue habiendo fallas con el sistema de salud, no es cierto que nos dan todos los medicamentos, sé que está enfermo, sé que no puede comprar las medicinas, le compro algo de las medicinas y se la llevo
Se la llevo en nombre del Señor, me convierto para Él, si no en un ángel, por lo menos en un cirineo. Mejor aún si tocando algún conocido hago que al fin en la instancia del gobierno establecida cumpla y le dé la medicina que le tiene que dar. Y no es para ahorrarme el dinero, sino para hacerle el favor de que esa instancia de gobierno sea menos corrupta y además que sea la medicina en forma estable. Padre, ¿qué está diciendo? Estamos diciendo la verdad. ¿Qué sentido tiene? Reitero, va a venir el 30 Día de la Madre. Ese día, desde que me levanto, que le canto las mañanitas a mi mamá, que le doy besos, que no sé cuánto, ¿qué sentido tiene? Si yo vivo en un palacio y a mi mamá la tengo en una casa de... ¿Qué sentido tiene? Es cierto que es preferible algún asomo una vez al año, pero saber que con eso no celebro a la madre, sino que pongo de relieve mi propia maldad. Mi propia maldad. ¿Qué más nos dice el Señor? Apartarse del mal es darle gusto al Señor. Evitar la injusticia, y aquí la injusticia general, no es que esto en el ámbito religioso y solo dentro del templo, en ámbito general. Evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado. No te presentes pues ante Dios con las manos vacías. Todo esto es mandato de Dios. Por lo menos presentarle unas manos limpias de injusticia. Que me cuesta, que es que al otro le he estafado, pues hago un esfuerzo, hago unos ahorritos y se lo compenso todo lo que le he defraudado. Y esto es mejor que dedicar ahora con este dinerito, le voy a comprar unas flores al Señor. Si hay que escoger, si hay que escoger. La ofrenda del justo enriquece al altar. Su aroma sube hasta el Altísimo. La ofrenda del justo es agradable a Dios y su memorial no será olvidado. Primero, las obligaciones que tengo que hacer. Digo, no sea que muy bonito, porque viene tal festividad, Corpus, que también es el jueves, el Día de la Madre, y entonces yo voy a colaborar para que se vea muy bonito el templo, pero tengo injusticias en mi casa, en mi fábrica, en el lugar donde trabajo. Me he hecho cómplice o encubridor de auténticas explotaciones para los demás. Sigo repitiendo las mentiras para que unos pocos se carguen lo que le corresponde a todos. No, hay que arreglar la existencia bien arreglada. Hay que hacer un buen baño, con agua, con jabón. Entonces sí puedo ponerme un vestido limpio. Sí va a lucir, si no, no. Honra al Señor con ánimo alegre. No seas tacaño al pagarle tus primicias. Yo tengo que decir que el segundo sínodo diocesano volvió a establecer las primicias en la diócesis de León. Por lo tanto, cuando haga mi examen de conciencia, tengo que preguntarme, ¿le estoy cumpliendo al Señor con las primicias? Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos. Sínodo, a petición básicamente de los laicos, estableció los diezmos en la diócesis de León. Tendré que preguntarme si lo estoy cumpliendo. Dale al Altísimo según la medida con que Él te ha dado a ti. Dale tan generosamente como puedas. Imposibles no pide el Señor, porque el Señor sabe recompensar y te dará 7 veces más. Si no lo haces por amor, hazlo por lo menos por interés. No pienses sobornar al Señor.
porque Él no recibirá tus dones. Ni confíes en ofrendas de cosas mal habidas. Se dice que en Masaya, para que no digan que solo hablo mal de León. Los ladroncitos, cuando hacen su cosa, en el Calvario hay una imagen del mal ladrón, hasta le hacen por desviación de la conciencia y de la práctica, hasta le hacen sus promesas de que si los ayuda a robar bien, que le van a llevar su cosita al mal ladrón. Esto es perversión de la conciencia y de todo lo demás. ¿Cómo le voy a pedir ayuda al Señor para robar? ¿Y qué le voy a llevar como fruto del robo? Si me va a pedir la justicia en primer lugar. Porque el Señor es un juez que no se deja impresionar por las apariencias. Padre, ¿y entonces qué le puedo ofrecer? Pues le ofrezco un corazón puro, simple. Lo que voy a decir, advierto, no es para sacar dinero. Cuando pasa la bolsa, y saben que en San Juan de Dios lo dejamos que sea servicio voluntario del fiel el pasarlo, yo tendría que tener la misma conciencia de lo que voy a poner que las palabras que va a decir después el sacerdote en el ofertorio. Ofrecemos el pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Lo recibimos de su generosidad y lo presentamos para que se convierta en el cuerpo de Cristo, es decir, para nuestra salvación. Ofrecemos el vino y en el pan y el vino resumimos todo el esfuerzo humano, todo el trabajo humano, fruto de la vid y el trabajo del hombre. Ahora te lo presentamos para que se convierta en nosotros en bebida de salvación, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando yo pongo lo que pueda dar sin ser pinche, porque yo soy pinche con el Señor, tampoco con lo que no pueda dar. Aquí pongo, Señor, el fruto de mi trabajo y de la fuerza de la salud que vos me diste, que se convierta también el fruto de mi trabajo en instrumento de salvación mía. Lo hago como acto de amor. Padres, que en algunos templos el cura hace, en este templo saben que llevamos contabilidad y se las ofrecemos periódicamente en la cartelera cuando se cierra la contabilidad del mes. Y si alguien tiene duda, no tengo inconveniente que vea los soportes, es decir, en qué se gasta cada centavo y cuánto se recibe en cada una de las misas. Porque me es más fácil, algo que aprendí de muy chavalito, cuando estaba todavía el Infonac, que nos daban una minuta y entonces vos ponías tantas monedas de un centavo, de 5 centavos y así todo, y después solo sumaba. Y ahora con Excel, la computadora, tengo una página ya, solo lleno las cantidades, me da el cuánto suma, el total, y lo imprimo pues para no confundirme yo y que quede como soporte. Sí, todavía salen monedas de 5 centavos, pero bienvenidas sean. Padre, pero yo recuerdo que el Señor Jesús, una vez que estaba con sus discípulos, cuando una señora muy pobre echó 5 centavos, llamó a sus apóstoles y les hizo ver que ese había dado más que el otro porque había ofrecido no de lo que le sobraba, sino de lo que necesitaba para vivir. Sé que humanamente algunas veces a los curas se nos mete y hacemos juicios incluso temerarios. Sé que en algunos lugares, y les he dicho, si no querés las moneditas de 5 o de 10 centavos, no las tires al suelo, ponelas en un lugar y dámelas para el templo, no para mí, para el templo. Y un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Con esto no los invito a dar monedas de 5 centavos, por favor, pero tampoco, el Evangelio de hoy es tremendamente humano, también toca lo económico. En esta versión de Marcos no está la pregunta total. Tenía que ser Pedro
que es el que hace firme nuestra fe, el que le pregunta al Señor esta pregunta incomodísima: Señor, nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recompensa vamos a tener? ¿Cuál va a ser nuestro salario? ¿Qué compensación vamos a tener? No es una motivación de mucha altura, pero es una pregunta que más de alguna vez nos las hemos hecho. No solo los curas, sino nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué recompensa vamos a tener? No sé a qué pensemos que el seguimiento de Jesucristo es también una especie de sistema de explotación, como vemos en tantos lugares que inventan el voluntariado para que el dueño, el jefe, el presidente, el que se llame, se clave las ayudas que vienen de fuera y en lo que se sirva con la cuchara grande. Porque hay que decirlo todo. Sobre todo cuando hay algunas campañas que utilizan a los niños, hay que decirlo todo. Y eso es corrupción. ¿Qué recompensa vamos a tener? Y Jesús no escatima la respuesta. Quisiera leerlo en palabras del mismo Evangelio. Yo les aseguro, es promesa, es juramento de Jesucristo, que es Dios. Nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida, el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y o creemos que Jesucristo es Dios y siempre dice la verdad, o vamos a decir que también Jesucristo nos anda con mentiras, nos anda haciendo la guatusa, nos anda engañando, nos anda oprimiendo. Lo cual el pensamiento tendríamos que quitarlo, de que el Señor sea malo, injusto, mentiroso, incluso porque es pensamiento blasfemo. Y si lo dice con tanta firmeza, ¿por qué no lo creemos? Padre, es que es una forma de hablar y que eso no es real. Es decir, de alguna forma es mentiroso, pero me doró la píldora para que yo me la trague. Yo recuerdo cuando estaba en la introducción al Nuevo Testamento, en aquel entonces, nuestro catedrático en la Javeriana en Valencia era el padre Pierre Roy, uno de los que hizo la Biblia latinoamericana. Vino comentando este pasaje como clase, nos decía, la mayoría éramos religiosos, mire, fíjense, ustedes lo dejan todo, pero se van a fijar que después, en vez de tener una sola casa, que es la que podrían tener con su trabajo, solo hablando de la familia religiosa a la que pertenecen, van a tener una casa en cada lugar donde esté presente esa familia religiosa. Y en tantas veces hay más de 100 casas. Miren, ustedes no van a tener hijos. Celibato. ¿Cuánto los van a llamar padre? Y ustedes tienen que considerarlos y les pueden decir con todo derecho, hijos. Yo por eso comienzo la homilía no con hermanos, sino con hijos. Son mis hijos en el espíritu. Si me hubiese casado o si me hubiera portado por ahí mal debajo de él, porque hay que decirlo todo, ¿cuántos hijos hubiera podido engendrar? 10, 12, 15, 20. Entonces aquí están 5. Padre, pero es una forma de hablar. No, no es una forma de hablar, una forma cierta. Soy más atrevido. No es que ande coyoteando, pero déjenme ser atrevido. Y si ahorita se me ocurriese de decirle, ve, echarle un poquito más de agua a la sopa porque hoy voy a almorzar a tu casa,
¿qué me diría? No, padre, no venga. A lo mejor te pongo en aprietos y te pongo en él. No me dirías espontáneamente, padre, sabe que es su casa. Aunque si tuviéramos la suficiente confianza, padre, yo lo recibo, pero no me alcanza, tiene que ayudarme para la comida. Que no lo hacemos algunas veces por falsa modestia. Pero no es cierto. No lo acostumbro a hacer, pero si algún día se me ocurriese, entro en una casa, soy el padre tal, necesito una taza de café, me la regalan. ¿Qué piensan que me dirían? ¿Qué piensan? Y si eso no es el cumplimiento de este Evangelio. Padre, que algunas veces hay abuso, sí sé que hay abuso. Algunas veces el padrecito piensa, o peor aún, la familia del padrecito piensa que con la limosna que le dan al padre para vivir tiene que mantener a toda la familia e incluso la tiene que mantener con lujo. Ese es abuso. Eso es corrupción incluso. Digo con todas las palabras. Y la casa cural no es para que viva la familia del cura. Si va a ayudarle, muy bien, pero que trabaje. No para vivir a costillas de... Eso sería vida parasitaria. Suene como suene, le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste. Pero lo otro es la verdad del Señor. Lo único, sí tengo que decir, el Evangelio no es tan exacto. El Señor no nos da el 100 por 1. Ahí tantas veces se equivoca al hacer las cuentas, a pesar de que es judío, y nos da muchísimo más. Muchísimo, muchísimo más. Que a lo mejor no te lo da todo junto de un solo lado, pero si hicieras las cuentas, y esto es cierto, no solo para los curas. ¿Y cuántos de nosotros en contacto, no solo las mujeres que han estado, que ahora son mixtos también, le dicen a la monjita madre? Y si la monja se hubiera casado, ¿cuántos hijos hubiera podido tener? 15. Y si da clase, en cada aula tiene 40, 50 hijos, hijas. Hagan la cuenta, pero no lo hagan con una idea torcida de que voy a hacer el negocio con Dios. Padre, ¿pero qué está diciendo? Ay, Dios. Cuando andamos de pisirico, de pinches incluso con Dios, que lo primero que tendríamos que hacer para agradarlo, me repito, no es lo económico, sino la justicia en mi vida, vivir la gracia de Dios. ¿Cuánto no me ahorraría en médicos y en medicina? Déjenme decir algo muy, muy en broma, aunque en el fondo hay un mensaje muy, muy en serio. Me dicen, porque a mí los médicos que voy no me cobran, que es otro cumplimiento más de este punto. Repito, los médicos que voy no me cobran. Uno, normalmente voy es exalumno mío y por más que le digo me dicen, no padre, usted no paga. Dice que una visita de médico, una consulta ya anda costando 400, 500 pesos, ¿verdad? Más o menos. Sin contar con las medicinas y muchas veces el negocio que tiene el médico con la farmacia, porque esta solo la encuentra en tal farmacia. Lo que voy a decir, déjenme decir, puede pasar una barbaridad. Y de repente se me ocurre que vengo a pedir una intención derogativa por mi salud y algunas veces hasta regateo que si no me lo puede dejar en menos de la intención de la misa. Y si te estás ahorrando, aquí pedimos 50 pesos para el que puede, el que no puede que dé lo que pueda, y el que no tiene nada que diga que no puede nada, pero que no engañe. Si te estás ahorrando ya 500 pesos, 450 pesos, no tendrías que ser más generoso con el Señor.
Padre, usted nos está diciendo, no estoy diciendo, pero hago ver las incongruencias de lo nuestro, de que de alguna forma llevamos una vida doble y de alguna forma nos hacemos hasta hipócritas. Padre, es que Dios no lo necesita, Dios no necesita, ciertamente. Lo que no caemos en la cuenta es que la providencia de Dios, a la que tantas veces invocamos y a la que le rogamos tantas veces, su canal normal de acción es a través de nosotros para con otra persona. Lo repito, nosotros somos los canales normales de la providencia de Dios. Y si no queremos ser ángeles de Dios, hasta con el dinero tan lleno de injusticias, por lo menos seamos irineos. Digo, a riesgo de ser malentendido y peor interpretado, este es el mensaje de hoy. Y por lo tanto tendremos que pensarnos cómo vivimos nuestra relación económica, digamos así, con la Iglesia. Podemos repasar perfectamente Éxodo, Deuteronomio. Señor, cuando yo era esclavo en Egipto no tenía nada, vos me liberaste, me llevaste. Ahora que soy libre y ahora que mis campos están produciendo, te traigo lo primero de mis campos para reconocer que sin vos no hubiera nada. Léanlo, pero que nuestro corazón no piense ni que es un sablazo del cura, no es la intención, ni que los estoy haciendo quedar en mal, no es la intención, ni que los estoy azareando. La inmensa mayoría de los que me va a escuchar no voy a ver su voz, su cara, y ni los conozco. No es esa la intención, pero sí es tocar la conciencia profunda nuestra en nuestra relación con la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.